And so if you could stand with me today, Si puedes ponerte en pies, it'll be a short verse, va a ser un verso corto. and we will find this verse today Y encontramos este verso hoy in the book of Hebrews, en el libro de Hebreos, chapter 10, capítulo 10, verse 23. verso 23. And when you all have it, please say amen. Cuando lo tengas, diga amén. Glory to God. And the word of God says, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he that promised is faithful. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que me prometió. Father, in the name of Jesus, we present our hearts as fertile ground today, that you might speak to us, beginning with my life. That today, Lord God, that you would transform and reposition our hearts to recognize that we are to hold fast to the confession of our faith without wavering, knowing that you that promised, that you're faithful, God. And we ask you all this, Lord, in the name of Jesus. Amen and amen. You may be seated in the presence of the Amén, Lord amén. in this Pueden morning. sentarse en la presencia del Señor. Today we find ourselves Hoy nos encontramos in the book of Hebrews. en el libro de Hebreos. It is the 58th book of the Bible, Es el libro número 54 and it's the 19th book in the New Testament. y es el libro 19 en el Nuevo Testamento. It's a well-known epistle Es una epístola muy conocida from where we draw familiar scriptures, donde hemos tenido muchas escrituras familiares, such as in chapter 11, como en el capítulo 11, verse 1, verso 1, that we know it says, que sabemos que dice, now faith is, es pues, not it was, no era, not is to come, no es que va a venir, but faith is es pues, the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. And we also know Y también sabemos that from this book, que de este libro we have then the subsequent chapter, tenemos el capítulo subsecuente, chapter 12, capítulo 12, known to us as the Hall of Faith. conocido como el Salón de la Fama. It is the place Es el lugar that portrays the names of men and women que ilustra el nombre de mujeres y hombres who walked by faith and not by sight. que caminaron por fe y no por vista. It depicts stories of bravery and courage. Ilustra historias de valentía And perseverance in the face of adversity, y perseverancia en medio de la adversidad. persecution, slavery, and even death. Persecución, esclavitud y aún muerte. These individuals Estos individuos are celebrated as heroes están celebrados como héroes of the faith, de la fe, forming a cloud of witnesses for us, formando una nube de testigos para nosotros, who then also serve quien también sirven as those stones that the pastor preached about
some months back. como esas piedras que el pastor unos meses atrás estaba predicando, que eran una nube de testigos, That help us to remember what God has done. que nos ayuda a recordar qué Dios ha hecho en nuestras vidas, That help us to stay steadfast in the midst of our journey. que nos ayuda a mantenernos firmes en el camino And strengthen us in our faith. y solidificarnos en nuestra fe. These chapters Estos capítulos continue to build our faith continúan edificando nuestra fe and our trust y nuestra confianza in the one en el who único is the author and the finisher of our faith, autor y consumidor de nuestra fe, our Lord Jesus Christ. nuestro Señor Jesucristo. But today I want to take us on a journey. Pero hoy quiero llevarles en una trayectoria, I want to take us on a journey with an author who's not known, con un autor que no es conocido, an author that does not identify himself in this epistle. un autor que no se identifica en esta epístola. The mystery of his name has been the subject of conversations amongst many a theologian. El misterio de este autor ha sido el centro de conversación entre muchos teólogos. Some consider it could be Apostle Paul, Algunos consideran que fue el apóstol Pablo, and then others consider that it could be someone like Apollos or Barnabas. algunos consideran que pudo haber sido Barnabás. On the other one hand, En otra mano, some believe that the credit belongs to the Apostle Paul. muchos piensan que en realidad el autor es Pablo, Due to the evidence de acuerdo a la evidencia noted in the references in the last chapter of Hebrews, verse 23. dado a la referencia en los últimos versos del capítulo 23. Of Hebrews Hebrews 13 chapter verse 23. Corrección, de Hebreos 13, verso 23, la evidencia que está ahí. It is also noted También está ahí con distinción that this book speaks about salvation and faith que este libro habla de salvación y fe, in the same way that Paul speaks about it in his letters. de la misma manera que Paul habla en sus cartas. And lastly, we cannot ignore Y últimamente no podemos ignorar the fact that there are exhortations in this book el hecho que hay exhortaciones en este libro, in the same manner en la misma manera that Paul spoke to the believers of his time. que Pablo habló a los creyentes en esos tiempos. On the other hand, En contraste, we find that there is also those that think that this book was written by another author. hay otros que piensan que fue escrito por otro autor. Evidence that is included are things such as Evidencia que es distinguida como the fact that this book does not have the familiar salutation and benedictions that we are used to in the letters that Paul writes. el hecho que el libro no tiene el lenguaje usual de saludos y benedicciones que usualmente Pablo escribe en las cartas a los creyentes. This evidence is then backed up Esta evidencia es justificada by 2 Thessalonians por segunda de Tesalonicenses, chapter 3 verse 17. capítulo 3, verso 17, Where Paul himself says, donde Pablo dice, the salutation of Paul with my own hand la salutación es de mi propia mano, which is the token of every epistle I write. de Pablo, que es el signo en toda carta mía. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. La gracia de Dios, de Jesucristo, esté con ustedes. And finally, Y finalmente, there are differences in the writing styles used in the book of Hebrews versus
those well-known epistles found in the Pauline letters. Hay diferentes estilos de escritura en las letras, cartas paulinas, Verses, those written in the book of Hebrew. versos escritos en el libro de Hebreos. One uses a more formal writing style, Uno utiliza un estilo más formal, whereas Paul tends to lean towards an everyday style of writing. en comparación al estilo de Pablo, que es dirigido a las vivencias diarias, cotidianas. But whatever the case may be, Pero cualquier caso que sea, it's not about the messenger. no se trata del mensaje, el mensajero. It's not about the fact that the author does not identify himself. No es acerca que el autor no se identifica, es desconocido. It is more about the message Es acerca del mensaje that he carries for his audience. que él lleva a la audiencia. Whether it's the work of Paul Así sea el trabajo de Pablo or some other author, o otro autor, only God knows. solo Dios sabe. But instead, his position, this author is clear. Pero en su posición, este autor está claro, Focus on the message, enfocado en el mensaje, not the messenger. no el mensajero. And although we know very little about this author, Y aunque sabemos muy poco de este autor, what we do know is that he does know the audience he speaks to. lo que sí sabemos es que él conoce la audiencia a la cual le está hablando. These individuals were the Jewish Christian believers of that time. Estos individuos eran los cristianos judíos de aquel tiempo. They knew the history of Israel. Ellos conocían la historia de Israel. They understood the laws of the Jews. Ellos conocían las leyes de los judíos. They had experienced but also heard of the stories of what God had done for his people. Ellos habían experimentado de las cosas, de lo que Dios había hecho por su pueblo. But most importantly, Pero más aún importante, they had not only heard of Jesus Christ, no habían solamente escuchado de Jesucristo, but they had also experienced the impact of his ministry in their own lives. pero habían experimentado el ministerio de Jesús en sus propias vidas. They had experienced the change and transformation that comes only from one that has an encounter with the Savior. Habían experimentado el cambio y la transformación del cual solamente proviene de su Salvador. One that has the ability to turn darkness into light. Ese que tiene la habilidad de convertir la oscuridad en la luz. They understood the language of the old life. Habían llegado a la realización de su vida vieja, Where yearly the blood from the sacrifices only covered sin. habían llegado a la realización que la sangre había cubierto el pecado From the old times, de los viejos tiempos, in the sacrifices that were done. en los sacrificios que se hacían. But now, Pero ahora the blood of Jesus la sangre de Jesús had cleansed them los ha limpiado and made them whole. y los ha hecho completos In the same way en la misma manera that he has done that for us. que ha hecho por nosotros. The sacrifice of Jesus Los sacrificios de Jesús had become se han convertido in the propitiation of sins en la propiciación del pecado and the ransom of their captivity. y el precio que se pagó por los cautivos. But these Jewish Christians, Pero estos judíos cristianos they were living in dangerous times. estaban viviendo en tiempos muy peligrosos. This epistle Esta epístola was written in a time of great trouble. fue escrita en tiempos de problema, de caos. Being a Christian in that time was dangerous. Ser cristiano en aquellos tiempos era peligroso. It was a time of great persecution Era from the tiempo, Romans. era tiempo en los cuales eran crucificados por los romanos. The social stigma made it difficult for them to find work. La estigma social le hacía difícil para ellos seguir adelante y For trabajar. fear of being persecuted Por medio de ser perseguidos or death for the sake of the gospel.
o muertos por causa del evangelio. The idea of being a Christian La idea de ser cristiano or a follower of Jesus Christ o seguidor de Jesús was done at a great risk and cost. se hizo a un gran precio, a una gran causa. Many people Muchas personas grappled, struggled se le dificultaba with the idea of giving up the faith and turning back to the religion that kept them enslaved through the law. muchos de ellos se les hacía difícil retroceder atrás. And so they struggled with the idea of giving up the faith. So They struggled with the idea of giving up the faith. ellos luchaban con la idea de darse Dejar el vencido fe. su fe. Amen. It is a state of being Es un estado de ser that the author himself que el autor él mismo writes to these Christians, le escribe a estos cristianos, writes to these believers le escribe a estos creyentes in a state of desperation, en un estado de desesperación. saying in Hebrews 2, verse 3, En Hebreos 2:3 that how can we escape from so great a salvation? Glory to God. Saying to them, diciéndole a ellos, how can we escape ¿cómo podemos escapar if we ignore so great a salvation? si ignoramos el precio de la salvación? This salvation which the Lord first announced, Esta salvación que brotó del Señor, which was confirmed to us by those that heard him. que fue confirmada por aquellos que escucharon. This author needed them to know Este autor tenía necesidad que supieran that in the midst of their crisis, que en medio de sus crisis, where are you going to turn? ¿dónde entornarás tú? For your hope is not in vain. Pues tu esperanza no es en vano. It is founded on the salvation from the one that has come, the one who is superior to it all. Pues tu salvación está puesta en aquel que todo lo conoce, que lo sabe. And who is superior to the host of angels, Quien es superior a los ángeles. who is the ultimate high priest El sumo sacerdote that gave a sacrifice once and for all. que dio un sacrificio una vez y por siempre. He was the repairer of the breach, Él era el reparador de la vida and he was the one who set the captives free. y él fue el que libertó a los cautivos. And so our hope was not in vain. Así que nuestra esperanza no era en vano. Our hope was in Jesus. Nuestra esperanza es en Jesús. Jesus, Jesús, the lover of my soul. el amado de mi alma. Jesus, Jesús, the author and the finisher of my faith. el autor y consumidor de mi fe. Jesus, Jesús, the chief cornerstone who the builders rejected. la piedra angular. Jesus, Jesús, the one that was and is to come. el que fue, el que es y el que será. The one, Aquel, his name was Jesus. su nombre era Jesús. That after he had purged our sins, Después que nos limpió de nuestros pecados, it says in Hebrews chapter 1 verse 2. nos dice en Hebreo 2:1. Hebrews chapter 1 Verse verse 2. 1:2. Hebreos 1:2. That afterwards he sat at the right hand of the Father with all power and all authority in his hand. En estos posteros días, Chapter No. verse 2. chapter 1:2, right? Yes. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verse 2. That's Hebrews. Yeah. And he sat
at the right hand of the Father after he was finished, after he had purged our sins, después que nos limpió de los pecados, he sat at the right hand of the Father se sentó a la derecha del Padre with all power and all authority in his hands, con todo el poder y la autoridad en sus manos, saying with his position of sitting, estando en su posición sentado, it is finished. y dijo, consumado Consumado. es. Amen. Amén. But this author Este autor is also very careful es muy cauteloso to also not overlook the need to deliver clear warnings to those who consider setting aside all that they had received from Christ. Este autor es cauteloso de no dejar desapercibido el mensaje dirigido a aquellos destinados a seguir a Cristo. And so he says to them So le dice a la audiencia in chapter 10, verse 23, en Hebreos 10:23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he that is faithful. mantengámonos firme, sin fluctuar la procesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amen. So the one that has promised is faithful. Aquel que prometió es fiel. Our faith is in him. Nuestra fe es en Él. A faith that is not wavering. Una fe que no titubea, no fluctúa. A faith that cannot go astray. Una fe que no puede quebrantarse. That at all, that in the moment, notice, Que en todo tiempo it cannot return back to its old ways. no puede retornar atrás a su estado original. We cannot return back to rebellion. No podemos volver atrás a nuestra We rebeldía. cannot return back to disobedience No. and unbelief. No puedes volver atrás a desobediencia, incredulidad. Because a faith that does not stand will collapse under pressure. Porque esa fe que no se mantiene firme colapsará bajo presión. A faith that is maintained and is stable Una fe que es mantenida y es estable can be trusted puede ser confiada, because as you walk through the fire, porque cuando caminas por el fuego, as we talked, as the sisters said when they were beginning the worship, como decía nuestra hermana cuando estaba adorando al Señor, we won't get burned. no te vas a quemar, That when we go through the waters, que cuando vayamos por las aguas, we will be overtaken by those waters. no te vas a ahogar, Because it's a faith. porque esta fe It is a faith that is stable, es una fe firme, A estable, faith. establecida. that is established, Una fe establecida, a faith that is maintained, una fe que es sustentada, that even when you can't see him, aun cuando no le puedes ver, you know he's working. tú sabes que Él está obrando. That even when you can't feel him, Cuando no lo puedes hey, sentir, you know he's working. tú sabes que Él está And obrando. you know he will never stop working. Y tú sabes que Él no va a detenerse obrando. Because he that promised Porque el que prometió is faithful. es fiel. Amen. Amén. He that promised El que prometió will never leave us nor forsake us. nunca te abandonará. He that promised El que prometió will always fight for us siempre va a pelear por ti. because he is faithful. Porque Él es fiel. So tell somebody next to you, Dile al vecino, hold on to your faith. mantén tu fe. Hold on to your faith. Mantente en tu fe. No, you don't understand. Tú no Because entiendes. faith is Tú no entiendes porque la fe es what keeps us lo que nos sostiene in the midst of the crisis. en medio de las crisis. You don't get it because the faith is No entiendes porque la fe es the one that keeps us when the report comes.
esa que nos mantiene cuando llega el reporte. You don't get it because when faith is, No estás entendiendo. Fe es when our kids are not walking in the right way, cuando nuestros hijos no caminan por veredas correctas. and you are able to see not with the eye in the natural, No ves con el ojo natural, but you see with the spiritual eye pero ves con el ojo espiritual. because you see the end result, Porque ves el resultado final. because you are standing in faith. Porque estás parado en una fe establecida. It is a faith Es una fe, Él es la fe. that this author Que este autor reminds them les recuerda that you've got to hold on, que tú tienes que mantenerte. that you can't be wavering, Que tú no puedes estar titubeando, that you can't fluctuando. be in a situation Tú puedes estar en una situación that today you believe and tomorrow you don't. que tú hoy crees y mañana no crees. You have to hold on. You have to mantenerte firme. But the question then remains, La pregunta todavía es, how do we hold on to this faith? ¿cómo me sostengo en esta fe? How do I hold on when everything around us is upside down? ¿Cómo me mantengo cuando todo en torno a mí es un caos? How is it that we hold on when the reports are not what we want to hear? ¿Cómo me sostengo cuando los reportes no son lo que yo quería escuchar? How is it, Michelle, that I hold on in the midst of what's going on around me? ¿Cómo es que me mantengo en torno a lo que está alrededor a mí? ¿Cómo? How? ¿Cómo? How? ¿Cómo? You know, when you're in your quiet time, how? Cuando tú estás ahí solo, en solitud, callado. When you're sitting in the midst of your situation and nobody else is around you, how? Cuando estás sentado en tus circunstancias, nadie te ve, tú solo. ¿Cómo? ¿Cómo tú te sostienes? How ¿Cómo? do you stand? ¿Cómo te paras? How ¿Cómo? do you hold on? ¿Te sostienes? How ¿Cómo? do you stand still? Tú te sostienes, te How? pones firme. ¿Cómo? Do you keep your eyes on the author and finisher of your faith? Mantienes tu mirada fija en el autor y consumidor de tu fe. Tell yourself today, Dite a ti mismo, hold on. hold on, mantente, sostente. And so, as we're thinking about how to answer this question, Y mientras reflexionamos cómo vamos a responder a esta pregunta, and how the author himself, in the midst of what was happening around him, como el autor en sí mismo estaba atravesando a situation of crisis, una situación de crisis, looking around him mirando en su alrededor, and seeing some still holding on by faith, viendo a algunos que todavía estaban sostenidos por su fe and others that were about to throw in the towel y otros que iban a tirar la toalla and say, you know what, it was better when we were back there. y decían, mira, tú sabes que era mejor cuando estábamos allá. You remember stories like that in the Word, right? ¿Tú te acuerdas de historias así en la palabra? When God had taken them out of Egypt, Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto and they were walking in the desert for 40 years, y estaban caminando en el desierto por 40 años and they didn't have the ability y no tenían la habilidad to be able to just thank God in the midst of what He had taken them out from. y no tenían la habilidad de agradecer a Dios en medio de lo que tenían, de lo que estaban viviendo. Instead, En vez, every single day, cada día, they were only thinking about lo what they único left que, behind. lo único que pensaba era lo que habían dejado detrás de ellos. They only was thinking about, Solo pensaban, I can go back to the garlic and the onions and the things that I came from. me iba mejor cuando estaba comiendo cebolla y ajo allá. It was better for me when I was enslaved. Fue mejor cuando era esclavo. It was better for me back then Era mejor en mi ayer. because this here is too hard. Porque ahora en mi presente esto es demasiado duro. Because this serving Jesus, this thing here, Porque esto de servir a Jesús, this is hard. esto es duro. This here
Esto aquí ahora, servir a Jesús, requires me to deny requiere que me deniegue, that I surrender, que rinda that I ese yo, trust him le confía a Él in spite of what I'm feeling. en vez de en medio de lo que estoy sintiendo y When I have viviendo. more questions than answers. Cuando tengo más preguntas que respuestas. When I don't know what else to do. Cuando no sé qué hacer. You're telling me to hold on. Tú me estás diciendo que me sostenga, que me mantenga. You're telling me Tú me dices to wait. que espere. You're telling me Tú me dices to trust. que confíe. But how? ¿Cómo? How do we do this? ¿Cómo hago esto, Señor? And in the author's words, my question was, Y mi pregunta fue, how can we forget and let go of such a great salvation? ¿cómo es posible que yo pueda olvidar la salvación, mi redención? And so that brings us to our first point. Eso entonces nos trae a nuestro primer punto. That for us to hold on, Mantenerse. we must stay in the Word. Tenemos que permanecer en la palabra. The Word says in Hebrews chapter 2, verse 1, La palabra dice en Hebreos 2:1 that we must pay much closer attention than ever to the things that we have heard, so that we do not in any way drift away from the truth. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos From the truth. de la verdad. I want to break this scripture down a little bit Quiero desglosar esta escritura un poquito más. because it says to drift away. Dice que nos deslicemos. To drift away is a nautical expression. Deslizarnos es una expresión nautical, Because it means that we have traveled off course. Lo que eso significa es que has viajado fuera del camino, del curso. It is like when we're in our cars and the GPS gives us instructions, Es como cuando tú estás en el carro y el navegador te da instrucciones, but we missed a stop. pero se te pasó una salida, una parada. And now we're off course. Ahora tú estás fuera de la dirección. It's like when someone is drifting in a boat Es como alguien que se está yendo en un bote. and they're drifting. Se están deslizando, se están derribando. There are no coordinates that they're following. No hay coordinantes que están siguiendo. So that as they navigate, So, mientras navegan, they are going nowhere. van sin rumbo. It takes you off course Te saca de tu curso from where you should be and where you should be and the purpose that God has for your life. donde se supone que tú estés y el propósito que Dios tiene sobre tu vida. Drifting Ir a la deriva is dangerous. es peligroso. Drifting Y la deriva does not happen in a minute. no ocurre en brevedad en un minuto. It happens Ocurre over a period of time. sobre un periodo de tiempo. Drifting A la deriva happens ocurre as we're spending more time mientras inviertes más tiempo in other things en otras cosas instead en vez de of His Word. su palabra. Drifting Yéndote a la deriva happens ocurre
when we place more attention cuando pones más atención on the things that are going on in your own life a las cosas que están ocurriendo en tu vida than in the things y en las cosas that matter to God. que en las cosas que realmente le importan a Dios. Drifting Yéndote a la deriva happens ocurre when your eyes cuando tus ojos, cuando tu mirada are not fixed on Him. no está fijada en Él. When your eyes Cuando tus ojos are fixed on something else. están fijados en otras cosas, Drifting a la deriva happens ocurre without you realizing it. sin tú ni siquiera realizarlo. It is Es a tactic of the enemy una táctica del enemigo to get you off course. de sacarte de tu curso, Drifting deslizándote, changes your coordinates. cambiando las coordinantes, Drifting a la deriva, changes cambiando, your posture, cambia tu postura, your position tu posición in Christ. en Cristo, That by the time you realize que cuando tú tienes a darte cuenta where you are, dónde tú estás, what has happened, qué ha pasado, you realize realizas that you've moved far from where God was. que estás muy lejos de donde Dios te quiere. And you wonder to yourself, Y a veces te pones a pensar, how did I get here? ¿cómo rayos yo llegué aquí? What happened? ¿Qué pasó? What was the one event? ¿Qué fue ese evento? What was that one thing ¿Qué fue esa vivencia that I got here? que me trajo aquí? How? ¿Cómo? When? ¿Cuándo? Why ¿Por qué? did I drift? Me fui a la deriva. And so drifting Yéndose a la deriva is dangerous. es peligroso. And for this reason, Por esta razón, the author el autor tells us in chapter 6, verses 4 to 6, en el capítulo 6, verses 4 to 6, versos 4 al 6, he says to us nos dice that when we do this, que cuando hacemos esto, that when we drift, cuando when- nos vamos a la deriva, cuando nos desviamos, when we move far from God, cuando nos movemos distanciados del Señor, we start to become disobedient and rebellious. rebeldes y desobedientes, We become nos convertimos in our own things. en nuestras propias vivencias. And we then, as we turn back, are then making the work of the cross again. When the work was done already for us. Y entonces nos encontramos otra vez haciendo el trabajo de la cruz cuando ya ese trabajo, ese precio se pagó. May God have mercy Dios mío, ten misericordia on us, en nosotros. that we would understand what a great price He paid. Que podamos llegar a esa realización, el precio tan valioso que pagó por nosotros. But when we stay in the Word, Cuando nos permanecemos y estamos en su palabra, we can know podemos saber what is right and wrong. qué es lo correcto y qué es lo no correcto. When we stay in the Word, Cuando nos quedamos en la palabra, we can discern podemos discernir what is the truth. cuál es la verdad. We don't become like those that look in the mirror, as James said. No nos convertimos como eso que dice el Santiago, que se miran en el espejo And then they look away y después miran atrás and they forget about what they just saw. y se olvidan de lo que vieron en ese espejo. That is why it's so important, ladies and gentlemen, Es por eso que es bien importante that when we come to church, que cuando llegas a la casa de Dios, that we bring something to write with, que usted traiga con qué escribir, that you come as a student of the Word, que usted venga como un estudiante de la palabra. so that when you go home, So, cuando usted va a su hogar,
you can walk that word out. Usted puede caminar, vivir esa palabra, Because the word is porque la palabra es a lamp unto my feet. lámpara a mis pies. The word is a La palabra es light unto my path. luz en mi camino. The word is La palabra es my navigating device mi navegador, that helps me through waters that are dangerous. que me ayuda en aguas que son It tempestuosas. keeps me on a daily basis. Me mantiene día con día It renews my mind. y renueva mi It mente, aligns my spirit alinea mi espíritu with the will of God for my life. con la voluntad de Dios sobre mi vida And it causes me y me causa to walk in obedience. caminar en It obediencia, causes me me causa to walk in maturity. caminar en It madurez, causes me me causa to walk in submission. caminar en sumisión. So I want you to turn with me to a parable that demonstrates this more clearly. Y quiero que me acompañen en la escritura a una parábola que ilustra esto más profundamente, con más claridad. It's the parable of the sower. Es la parábola del sembrador. In Matthew chapter 13, verses 4 to 6, Mateo 13, 4 al 6, it says, dice, as he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Now go to verse 19. Y vamos al verso 19, ahí mismo, en ese capítulo. It says, Dice, when anyone hears the message about the kingdom and doesn't understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. The seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and receives it with joy, but since they have no root, they last only a short time. So that when trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away, they drift, they go astray. cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. We don't want to be in this state. No queremos estar en esta condición. We want to have strong roots in the word. Queremos tener raíces sólidas, firmes en la palabra. So that we can be like the palm tree. Así podemos ser como como la palmera. That when the storm comes, Cuando vienen los vientos fuertes, it might pull us. quizás te veré, It might pull us in a different direction. te pone en diferentes direcciones It might bend us over.
Y te dobla hasta atrás, but they can't move us pero no te puede mover because our feet are firm, porque los pies están firmes. because the root within us La raíz en nosotros is coming from His Word, viene de su palabra. and we can be able to stand Y usted puede estar firme in midst of the storm. en medio de una tormenta. So I want you to self-examine. Quiero que te autoanalices. What is it that is occupying your time? ¿Qué es lo que está ocupando mi tiempo? What is causing you possibly to drift away? ¿Qué es lo que está quizás deslizándote en distancia del Señor? What is it that you're spending your time on? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? My God, Dios mío. because it is a tactic of the enemy. Porque es una táctica del enemigo. And it could be as simple as scrolling. Y puede ser tan simple como scrolling el teléfono. Could be so simple as looking in your Instagram. Puede ser tan simple como tocar y meterte en el Instagram. You know how that works. Tú sabes cómo eso trabaja. You start here, Tú empiezas aquí and then all of a sudden you're looking at something else. y de ahí estás mirando una cosa más And then from there you're looking at something else. y de ahí fue otra historia más Oh gosh. And then you see the time. y después tú miras el tiempo. Edward, how did an hour pass by? Ven acá, ¿cómo una hora se fue? What in the world, Jester? How is it that it's already midday? ¿Cómo rayete? Ya mediodía. And I've been sitting here Y yo estaba aquí sentada playing Royal Kingdom, jugando a reina, looking at an Instagram posting, mirando noticias de Instagram, hitting a like. haciendo un like. Me gusta. I don't want to get in nobody's business. Let me just stay right here. Déjame quedarme aquí, no me quiero meter en la vida de nadie. And so that's why Hebrews chapter 2, verse 1, Por eso es que Hebreos 2:1, when the author donde el autor, is with so much diligence con tanta diligencia, saying to us, diciéndonos a we nosotros, must pay attention debemos poner atención than ever before to the things that we have heard, so that we do not in any way drift away from the truth. sin fluctuar nuestra procesión, así no nos arribamos a distancia de Dios. So Lord, sanctify us through your word, Santifícanos, Señor, por tu palabra, because your word is truth, God. porque tu palabra es verdad. Let me hurry up. The second point, El segundo punto, it says we hold on que nos mantengamos by entering into his rest through prayer and praise. entrando en su descanso por oración By y prayer, adoración. amen. ¿Mm? The word rest La palabra descanso appears 12 times in the book of Hebrew. aparece 12 veces en el libro de Hebreo. The word rest in the Greek La palabra descansar en griego, is kataposis. kataposis, It means to calm or to pause, significa pausar, to quiet or to silence. silenciar, estar callado. This rest Este descanso does not come through our labor. no viene de tus esfuerzos. This rest Este descanso does not come through our works. no viene de tus esfuerzos, de tus obras. It is a rest Es un descanso that comes from a Savior who did the work and gave us access to rest through faith. es de ese Salvador que hizo el trabajo en la cruz. He gave us access to rest that comes by faith. Él te dio acceso a ese descanso que viene a través de la fe. So that when on the wooden cross on Calvary, So, en esa cruz, en ese madero, en el Calvario, the Savior of the world said it was finished. el Salvador de este mundo dice consumado And he gave his last breath. y da su último aliento And the tearing of the veil becomes the sign y se desgarra el velo y se convierte en esa señal, en esa that we have been evidencia set free, que fuimos libertados, that we have received rest, que hemos recibido that we descanso, now have
access to que the Father. ahora tenemos acceso. And because of this access, Y por este acceso, Hebrews 4:16 Hebreos 4:16, says, now let us come boldly before the throne of grace acerquémonos al trono de toda gracia. so that we can receive help and mercy in time of need. So, así podemos recibir ayuda en tiempo de necesidad. Rest Descanso brings peace. trae paz. Rest Descanso increases our faith aumenta nuestra fe, because rest porque descanso cannot be attained by our efforts. no se puede obtener por nuestros esfuerzos But the propios. author warns Pero el autor nos da una advertencia about understanding and recognizing the correlation acerca de entender la correlación between obedience and rest. entre obediencia y descanso. The warning is La advertencia es that when we walk in disobedience, que cuando tú caminas en desobediencia, when we walk in unbelief, cuando tú caminas en incredulidad, it brings us to an unrest te trae un estado de no descanso. because you're turning away from God. Porque tú estás apartándote del Señor. Therefore, Por tanto, rest descanso requires submission. requiere sumisión. Rest Descanso requires obedience. requiere obediencia. Rest Descanso requires faith. requiere fe. Now, I know that we're in the summer Ok, yo sé que estamos en verano. and that all of us are looking to get that external rest. Y yo sé que todo el mundo está muy intencional de alcanzar ese descanso. It is temporary, my beloved. Y eso es temporero. And we know we need it to unwind and get away from where we've worked. Ay, no, y yo entiendo que tenemos que descansar, tenemos que renovarnos, decompress, right? But the rest that comes from my God, Pero el descanso que viene de Dios it carries you through every storm. te acarrea por toda tempestad, It carries you through every tsunami. te sostiene en medio de todo tsunami, It carries you through every bad report. te mantiene y te sostiene cuando no llega el buen reporte. And when the sickness arrives in your life, Cuando llega la enfermedad, it is eternal rest. es esa condición de descanso. So that we can then say, like David said in Psalm 23, Como David decía en el Salmo 23, the Lord is my shepherd. Jehová es mi pastor, I shall not be in want. nada me faltará. He makes me to walk in green pastures. Él me hace caminar en esos pastos. He leads me beside the still waters. Él me lleva en las aguas. He restores my soul. He restores my soul. Restaura mi alma. He leads me he leads me in paths of righteousness for his name's sake. Y me guía en el paso de justicia por su nombre. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, I shall not fear, porque tú estarás conmigo, Señor. because your rod and your staff, they comfort me. Tu vara y tu aliento. It is a rest that comes from God. Es ese descanso que viene de Dios. That when we draw close to him, Que cuando nos acercamos a Él, we develop an intimate relationship with God. desarrollamos esa relación íntima con Dios. It comes from a prayer life Viene y brota de una vida de oración that is intentional with the Father. que es intencional con el Padre. I ask you, but I don't want an answer. Te pregunto, pero no quiero respuesta. What does your prayer life look like? ¿Cómo se ve la condición de tu vida de oración en este tiempo? Because even Jesus, the word says, Porque Jesús, la palabra dice acerca de Jesús, that he separated himself with the Father daily. que Él se separaba
a diario con el Padre. It wasn't a Sunday thing. No era una cosa de domingo. It wasn't a once in a while thing. Eso no era de vez en cuando. It was a developing a relationship thing. Era una relación que evolucionaba. So that when we come into this building, So, cuando usted llega aquí a la casa, and I said this even to the team this morning, y lo decía en la reunión de esta mañana, that this here is like a boot camp esto aquí es como un campamento in which we prepare, en el cual nos preparamos, in which we receive the word, recibimos la palabra, in which we get deeper and grounded in Him, profundizamos en él, so that we can go out there so podemos salir allá and be ambassadors for Christ, y ser embajadores de Cristo. so that we can go out into the city. So, así podemos ir a la ciudad, We can go to our friends. ir a nuestros amigos, We can go to the neighbors. al vecino, We can go in our jobs en nuestros and trabajos be light in the midst of y darkness. y ser la luz en medio de las But tinieblas. that begins first Pero eso comienza primero in our intimate time with the Lord, en la intimidad con el Señor, in that secret place with Him. en ese lugar secreto. And that's why 1 Thessalonians 5:17 says, pray without ceasing. Por eso Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Tell somebody next to you, we got to have a prayer life, Dile al vecino, tenemos que tener una vida de oración, because that's the place porque ese es el lugar where the eyes of our understanding become to be enlightened, donde los ojos del entendimiento se hacen una realidad, where we know Him and the hope of His calling, donde lo conocemos en el llamado sobre nuestras vidas. where we can continue to draw closer to Him, Cuando continuamos acercándonos a Él, where we can become the praise of His worship. donde nosotros nos convertimos en la adoración de Él. My third point, Mi tercer punto. we hold on by pressing forward. Nosotros nos sostenemos perseverando. As we hold on, Como nos mantenemos firmes, we must uphold a life of maturity in Him. debemos que embarcar en una vida de madurez en Él, A life of holiness in Him. una vida de santidad, Not reverting back to our old ways. no irnos a nuestros tiempos de rebeldía, Not doing like the word says, laying again the foundation of repentance. no nuevamente echando un nuevo fundamento Of repentance. de arrepentimiento, But instead, as it says in Hebrews 3:12-14, pero como dice la palabra en Hebreos 3, from 12-14, 12 al 14, it is a call for perseverance and pressing forward. It's a call to persevere and to press forward. es un llamado a perseverar y continuar. It is so that we can do like Paul says Es como para hacer como Pablo nos exhorta in Philippians 3:7-14. en Filipenses 3, del 7 al 14. It says this way, but whatever was gain to me, I now consider it loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God based on faith. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participate in His suffering, becoming like Him in death, and so somehow attaining the resurrection from the dead. Not that I have obtained or that I have already arrived, but I press
on to hold fast to what Christ has took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself to have yet received, but one thing I know, I forget what is behind, and I strain forward to what's ahead. I press on to the goal to win the prize of God, which is in Jesus Christ. Como dice su palabra en Filipenses 3, versos 7 al 14, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser llamado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su mente, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. And so we press forward Prosigo, because that requires steps of faith. porque eso requiere fe. It requires a heart after the master. Eso requiere un corazón con búsqueda, Señor. It requires a walk that is not by sight but by faith. Eso requiere un caminar que no es por vista, sino It por fe. requires us to hold on. Eso requiere que tú te mantengas firme. Somebody tell yourself, hold on. Alguien dígase a sí mismo, manténgase firme. Tell yourself again, hold on. Dite a ti mismo, mantente firme. Tell yourself, Dite a ti mismo, it's time. es tiempo. Get it together. Get it together. I don't Get know it how you together. translate that. Es tiempo que usted no ponga los pantalones. Deje de estar llorando tanto. La ñoñería. Sorry. And so as I'm closing, Y mientras estoy cerrando, the pastor always says el pastor siempre dice that there's a nugget in the text. que hay una clave en el verso. And I don't want to disappoint my pastor today. Y no quiero desilusionar al pastor. But most of all, not to disappoint my God. Pero no quiero desilusionar a mi Dios. Because in this book of Hebrews, Porque en este libro de Hebreos, very interesting muy interesantemente, that this unknown author de esta situación de que el autor es desconocido, says to us to hold fast to the profession of our faith. nos dice mucho acerca de la profesión de nuestra fe. He tells us not to waver Nos dice que no fluctúe, que no because he titubee, that promised is faithful. porque el que prometió es fiel. But he also gives us a lot of warnings in this book. Pero él también nos dio muchas advertencias en este libro. He says Él dijo 4 times, 4 veces, harden not your heart. Harden not your heart. no endurezcas tu corazón. My God. 4 veces, que el corazón no se endurezca. In other words, En otras palabras,
Don't listen to the message and then go back home and do whatever. Ah, en otras palabras, no escuches el mensaje ahora y vaya a su casa a hacer lo que le dio la gana otra vez. In other words, En otras palabras, don't do like in times past with our forefathers, no hagas como hacían nuestros ancestros, that the Bible says que la Biblia dice that they served me with their lips, que les servían de labios, but their hearts pero sus were corazones what? estaban endurecidos. Far from me. Sus corazones estaban apartados del Señor. There's a warning. Hay una advertencia Harden not your hearts. que no se endurezca tu corazón. Don't allow yourself to be drifted away. No deje que tú te deslices del curso. We come against every tactic of the enemy to Levan- cause us to drift away right now in the name of Jesus. Venimos en contra de toda táctica del enemigo que se ha forjado para que tú te deslices del camino. Because as long as he has us drifting away, Porque mientras Él te tenga deslizándote del camino, as long as he keeps bringing a distraction one after the other, mientras Él sigue introduciendo una distracción detrás de otra, he's got you exactly where he wants us. te tiene exactamente donde Él quiere que tú estés. Not becoming mature in Christ. No siendo maduro en Cristo. Not being able to see the signs and wonders and miracles that God has for us. No viendo las maravillas y milagros que el Señor tiene para nosotros. Not being able to see the dead rise up and the sick get healed in the name of Jesus. No viendo el muerto levantándose y el enfermo siendo sanado. Because we're drifting away. Porque usted se está Because apartando. we, Nosotros nos estamos apartando del camino. don't hear his voice telling you, I want time with you. No escucha su voz una y otra vez, quiero tiempo contigo, And you ignore it. y usted ignorando That small voice esa pequeña voz that yearns for you to get into a secret place with him. que sigue susurrando que quiere intimidad contigo. Today, he says, Hoy Él dice, harden not your heart. no endurezcáis sus corazones. Words that God even said to the Israelites. Palabra que el Señor le dijo a los israelitas. Yet even with all of the warnings, Y aún con todas las advertencias, they still turned. el pueblo retrocedió. They still drifted away. El pueblo empezó a apartarse del Señor, a distanciarse. There is a call Hay un llamado to go deeper in God. de profundizar en el Señor. There is a call Hay un llamado to go deeper de, in him, de profundizar en Él, to hold on to him. de agarrarte de Él, de sostenerte en Él. So I challenge you So, te reto en este día that you examine your navigational coordinates, que tú examines tus coordinantes, tu navegación, because today porque hoy is es day of salvation. día de salvación. Today is Hoy es the day to increase our faith. un día de aumentar nuestra fe. We need to look at a cloud of witnesses, Nosotros tenemos que ver a la nube de testigos, the stones of remembrance, las piedras que nos recuerdan. so that we can straighten up, So, usted puede enderezar. so that we can get back to where we need to be, So, tú puedes retornar al curso que Dios predestinó para ti. that we can hold on Que tú puedas sostenerte to our faith en tu fe, without wavering, no fluctuando, because he porque Él is faithful es fiel. who promised. Él
fiel, el que prometió. And so